Hoy bautismos, entonces vamos a dejar el Génesis un momentico y vamos a aprender sobre bautismos. Vamos a aprender sobre bautismos, porque es importante que, aunque lo sepamos, afirmemos nuestro corazón en lo que realmente es el bautismo. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, del 15 al 16. El bautismo se llama hoy el mensaje. Marcos 16, del 15 al 16, por favor. ¿Lo tenemos? Y les dijo, está hablando el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es una orden, ese id es una orden. Hay dos cosas que demanda u ordena el Señor a la iglesia. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor, o lo que conocemos como la Santa Cena. Eso es algo que realmente Dios nos mandó a nosotros como creyentes hacerlo y debemos cumplirlo de una manera explícita. Aquí dice que el que creyere y fuere bautizado. No es suficiente creer. Creer es el primer paso a toda una vida de bendición. Creer es la apertura a la vida abundante que vino a darnos el Señor Jesucristo. El bautismo es un acto de obediencia y el no bautizarnos implica básicamente no querer comprometernos con Dios. Es simplemente decirle, a mí me gusta lo que tú me ofreces, pero no estoy dispuesto a ceder absolutamente nada de lo mío. Eso es no bautizarse. Entonces el Señor dice, si usted cree, se bautiza. Y automáticamente viene no solamente la vida eterna, sino todo aquello que Dios ha prometido para aquellos que son sus hijos. Pero yo les decía esta mañana, y lo he dicho muchas veces, quítese ese cuento de que el diablo tiene una fábrica de morcillas, ¿no? Porque llevo en mis años de creyente escuchando que es que no quiero hacerle morcillas al diablo. No, eso no es un asunto, no es una excusa. Básicamente, el bautismo es, Señor, creo en ti y me sujeto a lo que tú estás diciendo. El bautismo es mucho más antiguo que la fe cristiana. El bautismo viene de mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a aprender algunas cosas importantes. Vaya conmigo al libro de Levítico, por favor. El Levítico 16. Levítico 16, por favor. 3 y 4. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Esto que encontramos aquí en Levítico es lo que se conoce como la expiación. La expiación. La palabra expiación a veces nos resulta confusa, pero expiación no es otra cosa que ser liberados de la culpa a través de un tercero. O sea, somos culpables, pero a través de un tercero, que en este caso es el Señor Jesucristo, automáticamente nuestra culpa es quitada y nuestro pecado es perdonado. Esa es la expiación. 3 cosas para destacar aquí que más tarde las estaré explicando. El entrar al lugar santísimo era entrar a la presencia del Señor. Y no se podía entrar a la presencia del Señor sin un sacrificio. O sea, el sacrificio era indispensable para entrar a la presencia del Señor. Lo segundo que dice en estos versículos, debía la persona que iba a entrar, en este caso el sacerdote, haber sido lavado con agua.
Y lo tercero, tendría que haber sido mudadas sus vestiduras, todas de lino, desde la cabeza hasta su parte interior, que dice sus calzoncillos. Ya lo estaremos viendo mucho más adelante. Entonces, el bautismo se remonta a la época en que los judíos compartían su fe con el pueblo gentil, con los que no somos judíos, y al compartir su fe, ellos les decían que debían bautizarse para que su conversión fuera un acto de purificación. Desde ahí se viene bautizando. Fueron muchos años de bautizar lo que se llaman prosélitos. La palabra es prosélitos. Entonces los bautizaban. Muchos años ya después, entonces viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista practica el bautismo del arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento era Juan diciéndole a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, que era necesario arrepentirse para poder llegar al Padre. Que sin arrepentimiento no había absolutamente oportunidad de llegar a la presencia del Señor. Era Juan mostrando el camino que finalmente es el Señor Jesús, que conduce al Padre, porque Juan es el que señala el camino para que Jesús realmente reine en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el bautismo del arrepentimiento consistía en esto. Llegaban las personas a la orilla del río Jordán. Présteme bien atención, porque si alguno quiere hacerlo hoy, hay bautismo de arrepentimiento. Entonces, se paraban al lado de las aguas del Jordán. ¿Quién soy yo para impedir que aquellos que ha bautizado el Espíritu Santo sean bautizados? Hechos 10:48, por favor. Entonces, ¿qué dice Pedro? Mire lo que dice Pedro. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre los mandó a bautizar? La pregunta es, ¿Pedro es un rebelde? Son gentiles. Aquí el argumento que exponía el pastor no tiene ninguna validez, porque estos son gentiles y Pedro ha estado al lado del Señor siempre. Si alguien estuvo al lado del Señor en todas las situaciones fue Pedro, y Pedro no se va a oponer a una orden que ha dado el Señor Jesús, y Pedro dice, bautíceles en el nombre de Jesús. Y así fueron bautizados. Ahora, Pablo es el que ya me dieron ganas de bailar. Pablo, en el Hechos 19, está en Éfeso y está predicándole a gentiles. Pablo es judío, está predicándole a gentiles, y cuando llega a Éfeso hace una pregunta, dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Dice, entonces, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo explica y le dice, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero ustedes deben de ser bautizados en el Espíritu Santo y en el bautismo. Y les bautizó en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces viene la situación, y los que se están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no importa. Vuelvo al punto. Yo lo hago en el nombre de Jesús porque lo que dice la Escritura es lo que dice realmente toda la palabra del Señor, y no encuentro en el Nuevo Testamento una sola evidencia que alguien lo haya hecho, como dice en Mateo 28:19, sino en el nombre de Jesús. Alguien me preguntó a la salida y me dijo, pastor, ¿usted en qué fue bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué hago ahora? ¿Me vuelvo a bautizar? Pues no. La palabra del Señor dice, una fe, un Señor y un bautismo. ¿Cuántas veces se bautiza uno? Una vez. Pastor, es que yo quedé mal bautizado. No, no quedó mal bautizado. El asunto no es la fórmula, el asunto es su fe, el asunto es lo que hay en su corazón realmente. Eso es lo que importa. Ahora, si alguien dice, pastor, yo soy católico y a mí me bautizaron cuando era niño, ahí sí hay un inconveniente. Porque cuando usted era un niño no tenía uso de razón. Alguien decidió por usted. Alguien de alguna manera pensó que era lo correcto y lo llevó a usted siendo un bebé. Pero el bautismo es un acto que se hace realmente consciente de lo que se está haciendo, y un bebé no es consciente de lo que se está haciendo.
Entonces una persona que fue bautizada en la tradición debe recibir a Jesús como Señor y Salvador y dar el paso de obediencia. Esa es la aclaración con Mateo 28, 19, ¿no? Eso básicamente lo que dice. ¿Qué es lo importante? Vuelvo al punto, tener a Cristo en el corazón. ¿Qué es el bautismo para nosotros? ¿Qué es lo que realmente representa el bautismo para nosotros? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 10. Y si usted ve que no me bajo para allá, es porque me prohibieron bajármelo del sonido. Pero estoy que me bajo. Pero así son esos tipos. Se toman confianzas. Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando el Espíritu de Dios reargulle al hombre de pecado, viene la primera parte, que es una confesión. El que confiesa sus pecados y se aparta encuentra misericordia. Entonces, lo que llamamos la oración del penitente, la oración de fe, la oración de salvación, como quiera llamarle el nombre, es una confesión que a voz en cuello. Una confesión que se hace generalizada cuando se hace en público. Entonces uno, sí, Señor, perdona todos mis pecados, mi maldad. Es una confesión así. Pero cuando uno se arrodilla y el Espíritu Santo empieza a pasarle el prontuario, entonces empieza uno a ¿qué? A hacer una confesión. Está confesando sus pecados y está confesando a Jesús como el único que puede librarle del pecado. Esa es la confesión, ¿cierto? Es una confesión verbal, de palabra, no de pensamiento, no de meditación, sino en palabras. Pero el que confiesa con su boca, pero cree ¿con qué? Con el corazón. El creer con el corazón es otra confesión. Y es una confesión pública que se hace aquí, en el agua. Es el bautismo. Porque el estar en el agua implica realmente confesar a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Salvador de su vida. El libro de Hebreos dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Entonces, cuando la persona toma la decisión, espero que no se me dañe el sonido ahí, cuando la persona toma la decisión de bajar a las aguas, automáticamente está diciéndole al Padre, soy tuyo. Está diciendo al Padre, pertenezco a ti, porque Cristo pagó el precio y me compraste a precio. ¿A precio de qué? A precio de sangre. Está confesando a la iglesia, es una confesión pública. Le está diciendo a la iglesia, yo parte de esta familia, porque la sangre que les limpió a ustedes también me limpia a mí. El mismo ADN de vida y de bendición de Cristo que los cobija a ustedes, ahora me va a cobijar a mí. Por eso nos llamamos hermanos. Ese hermano no es un asunto de religión, sino que es que somos hermanos, tenemos un mismo padre, un mismo hermano mayor. Nosotros somos hijos de adopción, ¿sabía eso? Usted que se molesta cuando su hermano le dice usted es adoptado. No, usted es adoptado, así no le guste. Tienen cara de recogidos. No, pero sí, somos adoptados, fuimos adoptados, ¿cierto? El unigénito del Padre. ¿Cuántos hijos tuvo el Padre? El unigénito. Nosotros somos hijos por adopción. Entonces la confesión aquí es, sí, ahora hago parte de esa familia. Y le está diciendo al infierno, porque es otra confesión de esa nube de testigos, le está diciendo al infierno, ya no sirvo más a los propósitos de la oscuridad. Ahora me cambio de bando, como cuando uno es de Millonarios y se arrepiente y se pasa para el mejor equipo de la capital. O sea, no sé si quede bien la ilustración, pero sé que me están entendiendo. Es cambiar de bando. Discúlpeme, pero eso salió de acá, de lo profundo. Es cambiar de bando. Está diciendo, no pertenezco más a las tinieblas. Ahora soy hijo de la luz.
Esa es la confesión pública que se hace en el bautismo. Entonces está cumpliendo los requisitos que están en Romanos, confesando que es con su boca que Jesús es el Señor y con su corazón también está asentando que realmente es alguien que se somete a los preceptos de Dios. Esa es la primera parte. Eso es, ahora que presentarse delante de Dios con un sacrificio. Entonces, volvemos a Levítico 16. El sumo sacerdote debía entrar con el animal del sacrificio para mostrárselo al Dios eterno y decirle: este es el sacrificio por mi pecado y por el pecado del pueblo, la expiación. Cuando usted viene a las aguas, está haciendo eso. Le está diciendo al Padre: yo vengo, pero traigo un representante, Cristo mi Señor. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista de él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo: yo traigo mi sacrificio, es Cristo. Por él voy a expiar mi pecado. Demandaste sangre y sangre hay, no es la mía, es la del que murió en la cruz del Calvario. ¡Wow! Eso es emocionante, para mí es emocionante. O sea, yo no sé, discúlpeme, pero quiero que de pronto usted sienta cómo hay un tribunal, al final vamos a ver el tribunal, cómo hay un tribunal donde le digan a usted: usted está condenado a cadena perpetua. No estoy hablando de la eternidad aquí en la tierra. ¿Cuántos años? No. Paga 70 años. ¿Ha visto las condenas de Estados Unidos? Es que 40 años y 5 cadenas perpetuas. ¿No ha visto esas condenas? ¿Lo mandan a la eternidad en Cana o no? Es que 40 años y 5 cadenas perpetuas y... Bueno, vamos a pensar que alguien puso esa pena sobre nosotros. Y viene el juez y nos dice: pues sí, la hizo. Váyase para la casa. ¿Perdón? ¿Qué hace usted? Ay, gracias, Señor. ¿Sí? Así somos nosotros, desagradecidos. No sabemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Estábamos condenados a la eternidad sin Cristo, al castigo eterno. Y a través de Cristo nos fue librada la culpa y el castigo eterno. Eso es algo para vivir todos los días agradecido. Uno puede tener hoy en la vida todo lo que quiera, lo que anhele, lo que Dios le permita, pero todo eso terminará. Pero ¿quién nos quita la salvación? Nadie. Somos salvos en el nombre de Jesús. Entonces, ese es el bautismo. Entramos con nuestro sacrificio a hacer una confesión pública de que alguien pagó el precio por nuestro pecado. Segundo, es una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6. Del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una diferencia que nosotros debemos tener muy, muy clara es que una cosa es existir y otra cosa es tener vida. Y todos los seres humanos existen, pero no todos tienen vida. ¿Cómo así? Claro, el existir, ¿qué es? Es la vida Zoe, es la vida que tiene el animal, es la vida que tiene cualquier ser vivo. Pero tener vida en el Señor es tener a Cristo en el corazón. Porque Romanos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados es que básicamente existíamos, pero no vivíamos. Y el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Entonces, recibir a Cristo es automáticamente tener la vida. Cuando la persona toma la decisión de bautizarse, de obedecer a los preceptos del Señor, automáticamente está diciendo: yo voy a morir hoy a toda la vida de oscuridad que pesaba sobre mí. Y como Cristo fue sepultado, yo bajo a las aguas para levantarme como una nueva criatura. Que las cosas viejas pasen y ahora empiece en mí una nueva forma, que será la forma de Dios establecida en mi interior para ser un testigo de la verdad. Eso es lo que representa el bautismo. Por eso es mucho más que una ilustración. Es realmente venir y declarar que el hombre viejo va a quedar sepultado y que me levanto con el Espíritu de Dios, como dice Ezequiel. ¿Para qué? Para que ahora los preceptos de Dios estén en mi corazón y no solamente pueda ser bendición en esta tierra, sino pueda ser un instrumento de luz en las manos del Señor. Esa es la ilustración. Entonces, ¿recuerda Levítico 16? Después de que se presentaba con el sacrificio, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Lavarse. Lavarse, purificación, purificación. El bautismo es purificación. El bautismo lo expresa el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3 y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es lo mismo que dice Mateo, pero con otras palabras. Es que yo creo, pero no me bautismo. Usted no ha creído. Ahora, quiero hacer una aclaración. Se dio la oportunidad de predicarle a una persona que está convaleciente. Se les pone la verdad del Evangelio y la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador y hasta luego, se fue. No se bautizó. ¿Es salva o no es salva? Ay, ¿ustedes desde dónde salvan? Pero sí, es salva. Claro que es salva. Porque la persona no tuvo la oportunidad de bautizarse. Pero el que tiene la oportunidad y se abstiene de obedecer, dice la Escritura que ya ha sido condenado. El bautismo no salva, pero el no obedecer sí condena. Entonces, esa persona que está posponiendo es que después, básicamente es alguien que realmente no le ha dado cabida a la verdad en su corazón. Usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, el Señor lleva a un hombre que se llama Felipe a predicarle a un africano que sirve a la reina Candace, y este hombre es castrado, ha venido a Jerusalén, no ha podido entrar al templo porque no puede entrar un castrado, y viene leyendo el libro de Isaías, y Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lees? Pues hermano, no puedo entender si nadie me explica. Y Felipe se sube al carruaje y empieza a explicarle, y dice que desde Isaías le explicó todo el plan de salvación. De pronto pasaron por un lugar donde había agua y le dijo: ¿ahí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le preguntó: ¿crees? Dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que necesitaba? Solamente eso. Hoy la religión nos pone todo tipo de trabas. Usted es casado, usted es casada. ¿Con quién vive? ¿Con quién no vive? Que no sé qué. No. La palabra te manda solamente creer ¿en quién? En el Hijo de Dios. Yo recuerdo en la iglesia donde trabajé muchos años, tuve un conflicto con esto hasta que por fin me lo aceptaron. No pueden ustedes impedir que la gente se bautice por preceptos religiosos. No. Si la gente cree que hay que hacer, bautizarla. Pedro predica en Hechos 2 de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 más bien, predica y dice que ese día le predicó a una multitud y se convirtieron 3,000 y los bautizó en el nombre de Jesús. Ahora quiero que se imagine a Pedro pidiéndoles papeles a esos 3,000 o averiguándoles la vida o diciéndole: bueno, ¿y usted ya hizo el discipulado? O en el caso tal de una hija que conocí, ¿trajo la cartilla de bautismo? No es así. Solamente tener ¿a quién? Le dijeron ellos: varón, ¿y ahora qué haremos? Dijo: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para que tengan vida eterna.
Eso es, qué problema tan tremendo. Esto no necesita uno saber teología ni nada, sino solamente creer. Solamente creer. ¿Quién se encarga del resto? El Espíritu Santo de Dios, porque enseguida el Espíritu viene a morar en él. Ahora, ¿por qué el bautismo en el nombre de Jesús? Porque es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿El qué? El único mediador. Entonces, cuando llegas a Jesús y confiesas a Jesús como Señor y Salvador, se abre el camino para que conozcas al Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, tienes a Jesús, conoces al Padre. Y si tienes a Jesús, entonces Él dijo, no les dejaré solos, enviaré a otro consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce porque no es para el mundo, es para la iglesia, es para nosotros. Entonces, si tienes a Jesús, claro que tienes al Padre y claro que tienes el Espíritu de Dios. Sencillo, pero nos complicamos la vida, hermano. Nos complicamos, no, es solamente eso. Tienes a Cristo, tienes todo, porque toda bendición del Padre es en el sí y en el amén. Así de sencillo. Eso es. Entonces, ya tenemos la limpieza. Ahora somos limpios. Gálatas 3:27, por favor. ¿No se estableció otra vez la comunicación? Bueno, saludo a todos los que están conectados. Discúlpenos por favor por la falla, se fue la luz, no sabemos qué pasó, pero vamos a averiguar. Gálatas 3:27. ¿Lo tenemos? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cuántos fueron bautizados? ¿En quién? Nota lo que la Escritura dice. ¿Fueron bautizados en quién? O sea, a mí me parece que Pablo debe ser un rebelde si no está diciendo que en el nombre del Padre, el Hijo, fueron todos los que fueron bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Este asunto de las vestiduras se remonta al Génesis. Hemos estado trabajando Génesis estos días. Adán y Eva fallan al Señor y al propósito de Dios. Y lo primero que sienten es vergüenza, sienten desnudez, aunque ellos andaban desnudos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Básicamente, el revestimiento de gloria que había sobre ellos fue quitado de sus vidas. Ellos corren inmediatamente a coger unas hojas de higuera para taparse. Es el hombre querer justificar sus actos con acciones humanas. O sea, cuando me preguntan, ¿y usted tomó lo que no era suyo? Pues sí, pero era que estaba ahí. Estoy cosiendo hojas de higuera. En vez de decir, sí, me lo robé. Pero es que usted mintió. Bueno, no mentí, no dije la verdad porque no, está cosiendo hojas de higuera. Entonces, el Señor no permite que el hombre viva en ese engaño, en esa maldad. Y dice, no se tapen con eso. Y va y sacrifica animales para colocar pieles sobre ellos. Es el sacrificio para cubrir el pecado que está representando a Cristo. Dentro de 8 días vamos a ver eso. El sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Ahora el hombre tiene que estar revestido de algo. En ese momento está revestido de un animal. Pero usted encuentra el tema de las vestiduras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí dice que cuando estamos bautizados en Cristo, somos revestidos ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahora tenemos mayor gloria que la que tenía Adán y Eva, porque ellos nunca estuvieron revestidos de Cristo. Nosotros tenemos lo que se conoce en Efesios como la armadura de Dios, que es otro engaño que nos hemos metido, ¿no? Vamos a hacer guerra espiritual y me cubro con la armadura de Dios y me pongo, me ciño los lomos con la verdad, me coloco la coraza de justicia, coloco los pies del evangelio, tengo el casco de la salvación. Y yo le decía, yo hacía eso también, discúlpeme, porque me enseñaron eso. Y el Señor me dijo, ¿y cuándo se quita usted a Cristo? O sea, se acuesta y se lo quita y cuando va a guerrear se lo pone, o ¿cómo es el asunto?
Si el que está revestido de Cristo está revestido de Cristo siempre. Siempre estamos revestidos de Cristo. Hemos sido bautizados. Ahora estamos cubiertos de una gloria mayor, la del Hijo de Dios, revestidos de Cristo. Pero en ese revestimiento, por eso están estos muchachos, estas personas, más bien mis hermanos de blanco, porque hoy van a bajar, están revestidos de Cristo. Volvemos a Levítico 16. ¿Recuerda el tercer paso del sacerdote? Primero, ¿cuál era? Se presentaba con un sacrificio. Nosotros nos presentamos con Cristo. Segundo, era purificado por aguas. Y después de que es purificado por aguas, es revestido de lino. ¿Recuerda? Se vestía una mitra de lino, calzoncillos de lino. Ojo con la palabra calzoncillos. Eso no está ahí para decirnos que el sacerdote usaba calzoncillos. Está ahí para decirnos que el que es revestido está tanto en su interior como en su exterior. Que no es una sola apariencia, sino viene ¿desde dónde? Desde adentro. El revestimiento de Cristo es desde adentro. Entonces te revistes de Cristo, ahora eres un hombre justo, eres una persona de verdad, eres un hombre que tienes pensamientos de salvo, eres alguien que vive conforme a la palabra de Dios. Esos son el apresto, los hermosos son los pies de los que anuncian la paz, casi no lo digo. Eso es, ahora tienes a Cristo dentro y fuera. Ese es Levítico 16 cumpliéndose en nosotros. ¡Wow! Es magnífico realmente. La escritura es algo muy hermoso cuando uno se mete en la escritura. Entonces, en ese revestimiento, ahora estamos vestidos de ¿qué? Lino blanco. Pero me da sustico, hermana. ¿Y qué tal que me ensucia? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Va para algún lado importante, qué sé yo, va para algún lado y se dispone para ir y está bien arregladito, bien pintoso y se sienta al comedor y tome chocolate por encima. ¿Sí le ha pasado? Aparte de darle piedra, ¿qué más le da? ¿Qué hace usted? ¿Se va para la calle o para donde tenga que irse como está? Lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Sí. Antes de acudir a otra prenda, présteme un trapo mojado, présteme cualquier, queremos limpiarnos. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. Apreciar las vestiduras que el Señor nos ha dado. No son cualquier vestidura. Eso es lo que se conoce como santidad. Hombre, estaba con unas ropas andrajosas, feas, viles, como dice Zacarías, ya lo vamos a ver. Y el Señor viene y me pone bien pintoso, bien bonito. ¿Qué voy a hacer? Cuidarlas. Bueno, hablo de las personas de mi época, así como el Nehemías ese. Nehemías es una buena persona, pero tiene unos defectos azules terribles. Y cuando no le compraban zapatos nuevos, ahora los chinos no cuidan nada, uno salía así, mirando el piso. ¿Qué le pasó a usted eso? Y se tropezó hoy. Apreciaba sus zapatos nuevos, ¿no? Hasta que un día dejó de apreciarlos. Y ya se volvieron los zapatos. Entonces ya andaba chagualado y de medio lado y pisándolos así. ¿De dónde dejaron de ser los zapatos nuevos? Cristo no quiere eso con nosotros. Cristo quiere que esas vestiduras que puso sobre nuestras vidas prevalezcan hasta la eternidad de la misma manera. Complicado, pastor. Pues, hombre, ¿qué le digo yo? Mi punto de vista de santo, sublime y casi arcángel que soy. Hermano, si eso le produce risa, está dudando usted de mi santidad y yo no le estoy señalando a usted. Pero como todo lo que le dije que soy, sí es complicado. Pero no imposible. O si no, Dios no lo demandaría. Sí es complicado, pero no imposible. Indiscutiblemente no. Vaya conmigo a Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis 19:8.
Empieza, y a ella está hablando de la iglesia, de nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. ¿Recuerda Levítico 16? Son exactamente las mismas vestiduras. Se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Digan, mi comportamiento diario. El lino fino son mis obras. No es la apariencia, sino realmente lo que yo hago todos los días. Es lo que llamamos santidad. Santidad. ¿Hasta dónde vamos a conservar las vestiduras? Hasta la eternidad. Esta es una imagen de la eternidad. Estas vestiduras van hasta la eternidad. Pastor, ¿y usted peca? Eso no les interesa a ustedes, disculpen. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes pecan? Sí, yo lo sentí desde que entré en mi corazón. Sentí que eran pecadores. Claro, todos los hombres pecamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad es que no pequemos. No es tirarnos descaradamente al pecado, no, la voluntad es que no pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¡Wow! ¿Cuántos pueden, como yo, decir? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Nos pone vestiduras hermosas, resplandeciente, lino fino, blanco, resplandeciente. Y dice, yo sé que te van a ensuciar, pero tengo la manera para que vuelvan a tener sus vestiduras intactas. Es cuando la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, se hace nuevamente efectiva sobre nuestra vida. Pero nos muestra una figura, un abogado. Dice, ¿abogado tenemos? ¿Por qué necesitaría yo un abogado? No le veo el sentido. Vaya conmigo a Zacarías, por favor. Capítulo 3. Zacarías 3. Ahí sí veo a los de Biblia de papel patinando algunos. Ahí está Zacarías. Yo no les mandaría a buscar algo que no esté en la Biblia. Si hay Zacarías, sí hay Zacarías. Bueno, los que están nuevos, vaya y pase, pero esos veteranos que están buscando Zacarías ahí en el Nuevo Testamento, no. Toca volver como a las clases bíblicas de antaño, donde uno tenía que repetir todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en orden. Ya tenemos Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí hay tres personas. Aquí hay un imputado, ¿no? ¿Cuál es el imputado? El pastor. Pues no yo. Ya vi la hermana sacando el celular. No, cálmese. El pastor de la congregación, el líder espiritual de Israel. Él es el encargado, era elegido para ejercer el sacerdocio supremo
y tenía que ser el encargado de presentar el sacrificio anual para redención de pecados. Era el encargado de la parte moral y espiritual de toda la nación. O sea, ¿quién era? El pastor. ¿Me equivoqué? Era el pastor. Y yo no sé por qué este tremendo peca, porque los pastores no pecamos. Pero si alguien no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo que el micrófono traiga esto, pero el Señor me dijo, vea, mira, hay pruebas en la vida, hijo, supéralas. ¿Ah? Entonces, el pastor ha pecado. La Biblia no me dice qué hizo el sumo sacerdote. Está el imputado. Ese es Josué. Está el ángel de Jehová, el juez. Y está el fiscal, Satanás. El acusador. Apocalipsis lo vuelve a presentar como el acusador de los hermanos. Ahora, entiéndase que él es el acusador y tiene dos formas. Una es cuando nosotros fallamos y nos dice, usted es un miserable, usted no tiene oportunidad. Usted ya no tiene nada que hacer, usted ya falló. O sea, no hay nada que hacer. Eso es una mentira. Y la otra es cuando acusa delante del Padre. Entiéndase que Satanás será el diablo, pero no es tonto. Y él no va a llevar una acusación al Padre sabiendo que es mentira. Cuando él acusa delante del Padre es porque tiene la seguridad de que así fue. O sea, Josué la cometió. Aquí no hay nada más que hacer. Josué la cometió y fue grave el asunto. Y está en el tribunal. Pero ahora viene el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. La palabra reprender no es otra cosa que desautorizar. Jehová te desautoriza. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabe qué le está diciendo? Diablo, te metiste con la persona equivocada. Este fue rescatado de condenación. Este fue sacado de allí, de donde estaba sentenciado para ser puesto en un lugar de privilegio. Es el privilegio de un hijo de Dios. Le dice, este no es cualquiera. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo eran sus vestiduras? ¿Cómo tenía que estar el sumo sacerdote según Levítico? De blanco, de lino, pero está aquí con vestiduras viles, porque el pecado envilece, el pecado cambia nuestra condición. Por eso el Señor nos aconseja a través de Juan, si usted peca, no deje que eso tome vuelo, arregle su problema rápido. No deje que el pecado se enseñoree de usted, porque lo hará esclavo del pecado. Y el hijo no permanece, el esclavo no permanece, el hijo sí. Entonces le dice, arregle su problema porque el abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Él lo está defendiendo. ¿Qué demanda Satanás? Josué la hizo. Josué es culpable. Y Josué sabe que no, bueno, no, es que, ¿cómo le digo? Pues, yo qué culpita. La vieja estaba ahí, yo estaba ahí. No, él sabe que es culpable. Y cuando eres culpable no hay peros. Cuando eres culpable simplemente eres ¿qué? Yo, ¿para qué me pongo a explicar más? Culpable, no hay nada más que hacer. Josué está callado, pero tiene un abogado. Y ahí vuelve a decir Jehová, tiene un abogado, pero sus vestiduras están viles. Cuando la persona incurre en el pecado, automáticamente le cambia hasta el rostro, ¿no? Cambia la cara, cambia las formas, porque el pecado envilece no solamente las vestiduras, sino la forma de la persona. Parece que no tiene nada que hacer este hombre, aunque el abogado está apelando. Dice, este es un tizón arrebatado del incendio. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles.
Quitar esas vestiduras viles. Cuando te acoges a la amnistía, Satanás demanda un precio. Y el precio que demanda Satanás no es otro que lo que el Señor había dictaminado. Y el Señor dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué está diciendo Satanás? Josué lo hizo mal y merece morir. ¿Tiene razón Satanás? Aunque nos duela, toca decirle, sí. Pero el abogado dice, tienes razón, diablo, pero yo derramé mi sangre. Yo pagué por él. Restáurelo. ¿Recuerda? Si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Está diciendo, tú demandas sangre, yo di mi sangre en la cruz del Calvario. Demandas muerte, yo di mi vida por él que está creyendo en mí. Uy, ¿no le parece a usted eso realmente grandioso? Esa es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahora viene la restauración, el levantarse, porque sin lugar a dudas, sin importar qué tan buenas intenciones tengamos nosotros de hacer las cosas siempre bien, siempre vamos a fallar en alguna cosa. Y el Señor dio oportunidad para levantarnos, para restaurarnos. Entonces dice, no, hay que arreglar este problema. Entonces dice, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Por qué eran las vestiduras? Sí, lo había hecho. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Levítico 16. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová a los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. ¿Qué había hecho? Como el que entró a estudiar derecho y terminó. No, sí, ya me entendió. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atos, y entre estos que aquí están te daré lugar. Dice, viejo, lo restauro, pero pórtese. Te conoce a su mamá. Después de que le daban una zunda, le decía, y ahora sí se va a portar bien, ¿no? Bueno, mamá. Pero el Señor es misericordioso. Y muchas veces no nos da conforme la maldad en nuestro corazón. Entonces vuelven a ser restauradas las vestiduras. Ese bautismo, entras tú y sales no con esa bata, sino con unas vestiduras del cielo, con la gloria de Dios. Tienes que perseverar en la fe, guardar tu estatus como hijo de Dios, procurar hasta lo sumo vivir para agradar a Dios, hacer las cosas correctas. Y si por cualquier situación llegaré a fallar, no deje que el enemigo tome ventaja y le acuse y le saque de algo que es suyo ya. Usted ya es hijo de Dios, solo tiene que ir al Padre, porque nadie que venga a mí, dice él, yo le echo fuera. Ir al Padre en el nombre de Jesús, pedir perdón porque confiesa su pecado y se aparta, ¿qué es lo que encuentra? Misericordia. Y será restaurado, será levantado. Ay, los hermanos seguirán diciendo, sí, la gente seguirá señalando, pero Dios ya lo perdonó, hermano. Viva conforme a la palabra del Señor. Eso es el bautismo explicado desde una perspectiva bíblica. Ese es el bautismo. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio. Usted fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se preocupe, está bautizado. Pero no deje que sus vestiduras se empañen, que sean viles. Hay abogado. Incline su cabeza y hable con su Padre bueno que está en el cielo. Averigüe qué pasó con las personas que iban a venir para el servicio. Bueno, póngase usted de acuerdo con Dios, por favor. Si el enemigo le dice que no hay oportunidad, si el enemigo le dice que no hay absolutamente nada que hacer,
yo le quiero decir conforme la palabra del Señor, hay alguien que ya pagó el precio. Su excusa perfecta es Cristo. Él es la excusa de todo aquel que ha fallado. Implore perdón y misericordia. Dígale, Señor, límpiame. Dígale, Señor, lávame. Dígale, Señor, haz esa tu obra, por favor, en el nombre de Jesús. Hoy, una vez más, pido que la sangre de Cristo sea obrando en mí. Que la sangre de Cristo sea, Señor, generando en mí todo lo que sea necesario, Padre Santo, Señor, para ser limpio. Restaura mis vestiduras. Quita todo aquello, cualquiera que sea, Señor, que esté causando algún tipo de situación que esclavice mi vida en tinieblas. Invoque la sangre de Jesús sobre su vida. No hay nada que ocultarle al Padre, todo lo conoce. Tal vez podemos avergonzarnos con alguna persona por algún hecho que puede ser real y que nos da pena decirlo, pero Dios conoce todo. Habla con el Señor. Pídele perdón. No permitas que el enemigo siga acusándote, no permitas que el enemigo siga señalándote. Y dígale, Dios, libérame de todo yugo de esclavitud, de toda forma, cualquiera que sea de oscuridad. Genera vida, por favor, en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Dígaselo desde el corazón, que no sea un canto, sino una oración. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, sí, necesita más de ti, sí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aquí estamos, Señor, sin nada, absolutamente nada que queramos ocultarte, Señor, implorando misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, y pidiéndote que por favor jamás nos dejes apartar de ti, de tu amor con el cual nos has amado, Señor. Por favor, guárdanos y ayúdanos para ser santos a tu manera, como tú, Dios, lo has dispuesto para aquellos que somos tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso a Dios. No se aguante las ganas.